Cruz, gracias. Y aunque te odio un poco, la verdad, porque... ¿Me odias con H? Sí, con H. Tu maldito amor para mí es un poco, o ha sido un poco maldito sueño, porque me has tenido días sin dormir leyendo el libro, emocionada con el libro. Es un libro complicado, muy complicado. Yo creo que va a ser complicado de leer por las emociones, pero ha sido un libro muy complicado de escribir. Yo había tenido una primera novela muy fácil, de esas tan fáciles que se escriben tan rápido que no deben ni contarse, y he conocido el esfuerzo y el sudor y hasta la crisis de una escritora que la quise dejar a medias, ¿no? porque me estaba costando muchísimo esfuerzo. Es una novela dura, dura. Y es una novela en la que yo, por lo menos, he subrayado muchísimas frases, muchas magníficas y muchas que me han hecho pensar, sobre todo me han hecho pensar qué pensarías tú sobre esas frases, ¿no? Y es como quiero construir nuestra conversación, que va a ser una conversación, pero en base a esas frases que yo he ido subrayando. Qué interesante. Cada noche. Qué Entonces, si quieres, empezamos. Qué interesante porque, o sea, es una forma muy buena de enfrentarme a algo que yo he hecho en un conjunto, ¿no? De forma individual. Me parece un reto, pero bueno, haré todo lo que pueda. Vamos a ver, ¿no? Haré todo lo que pueda. Pues mira, empezamos. Había vivido casi desde su nacimiento con una intensidad desmedida, de ese tipo que da a las alegrías tono de jolgorio y a las tristezas un halo trágico, casi tétrico. ¿Eso tiene algo que ver contigo? Fíjate, yo creo que el personaje no tiene mucho que ver conmigo, pero eso sí tiene que ver conmigo. Yo soy muy intensa y disfruto de los momentos buenos, pero cuando hay que sufrir, también sufro de una forma profunda. O sea, yo vivo la vida de una forma muy profunda. Las alegrías me parece que tienen unas enseñanzas de esas que llenan el corazón, pero me parece que las tristezas, los disgustos y los peores momentos de la vida son tan sabios que tenemos que vivirlos, bajar a lo más profundo de nosotros y aprender, siempre aprender. Su fantasma lo oscurecía todo, no había visto más allá de él, lo ocupaba todo de una forma irracional, obsesiva, no le permitía soñar con crear. Bueno, eso es una forma de dibujar la obsesión. Cuando queremos que algo sea todo en nuestra vida, podemos, hablo en plural, no me refiero a mí, pero creo que los seres humanos podemos llegar a hacer que sea todo en positivo, o cuando es en negativo, la ausencia, la pérdida, puede inundarlo todo de una forma que, como decía Rabindranath Tagore, si lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Puede ser que un día no veas las estrellas. Quería consagrar mi vida a nuestra felicidad. Ahí creo que creo que eso es una frase muy de nuestras madres, muy de nuestras madres. Y todavía en el aprendizaje está algo de todas las personas que buscan, especialmente muchas mujeres, que buscan conseguir que el epicentro de su vida sea su historia de amor. Y eso rara vez funciona, rara vez funciona. Y eso está permanentemente en Maldito Amor. Es que yo creo que ese es el origen de Maldito Amor, el generar una dependencia tanto de una persona como de una historia. Un sentimiento crítico permanente que la colocaba en el centro de una rueda de radios punzantes. Nunca le parecía que hacía nada bien y se frustraba permanentemente por no encontrar la perfección. Clea siempre había sido diferente. Ahora no sé si escribiría Clea siempre habría sido diferente, porque creo que eso nos une a muchas mujeres. Ahí van a sentirse identificadas muchas mujeres, muchas chicas. Seguro que todas tenemos algo de Clea ahí, ¿no? El querer que todo sea perfecto y dejarnos la piel, y en vez de vivir la parte positiva de lo que conseguimos, buscar los defectos, creo que es algo que nos une de una forma casi solidaria, en la que nos entendemos y con empatía, porque todas hemos sentido eso en mayor o menor medida alguna vez.
En vez de regodearnos y de colgarnos las medallas de las cosas buenas que pasan en la vida, pensamos en lo que no ha salido bien y eso nos produce eso tiene muchas consecuencias en la vida. Bueno, mucha frustración, Mucha ¿no? frustración, sí. Y la frustración es malísima. Ese tío no era normal y esa relación era tóxica. Ese tío la tenía abducida. Entramos muy en materia del libro. Sí, yo creo que ese tío, que eso es una conversación entre amigas, yo creo que las conversaciones entre amigas son las que desgarran el alma, ¿no? Y las amigas son las que te dicen la verdad y te puedes enfadar y te puede no gustar, pero siempre hay una amiga que te dice a la cara lo que te está pasando y a lo mejor en ese momento no le haces caso o incluso te enfadas con ella o le dejas de hablar, pero un día tienes que mirar para atrás y decir cuánta razón tenía. Y las amigas de Clea eran buenas amigas. Y es curioso porque además están presentes en muy pocos párrafos, pero están muy presentes. Ya se encarga Henry de que no estén presentes. Una de las cosas que habrán vivido muchas y muchos de nuestros oyentes cuando han tenido a una mujer como Clea cerca es que cuando topan de cara con el amor con H, las aíslan de su ambiente, las aíslan de su gente y ellas ven mucho menos a la gente a la que quieren. Y las amigas tienen poca presencia, pero tienen una presencia muy real. Yo a veces también creía que no era normal, pero mi resquemor se esfumaba cuando escuchaba lo que estaba deseando oír. Sus palabras seguras y firmes hacían que me sintiera tan inmadura que hasta llegaba a cuestionar mi cordura. Cuestionarse es algo que cuando viene de una relación de poder debería estar prohibido, o sea, deberíamos tener algún mecanismo corporal que hiciera que nos saltara algo y que nos reventáramos para que no nos pasara todo lo que viene después. Pero cuando alguien en una relación te hace cuestionarte, en vez de poder hablar con tranquilidad lo que tú no tienes bien, cuando alguien te hace reproches que te hacen cuestionarte si eres lo que tú crees que eres, eso es un motivo más que suficiente para salir corriendo. Esto deberían enseñarlo las madres, los padres, en los colegios, ¿no? Debería ser una enseñanza permanente. Es que no nos enseñan lo realmente importante, no aprendemos lo realmente importante. Yo estaba pensando antes que llevo 3 días malos porque he perdido a una amiga y no sabemos perder a la gente a la que queremos, no sabemos identificar a la gente con la que compartimos la vida. Nos parece que tiene que ser todo por las sensaciones, por el corazón, sin poner algunas premisas y algunos límites. Si los límites los pusiéramos desde el principio con manera objetiva antes de amar, porque luego una vez que amas estás perdido. Pero si supiéramos poner los límites antes, nos evitaríamos muchos malos momentos en la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de los americanos que pactan antes de casarse, hacen acuerdos prenupciales en los que pactan cómo va a ser su separación si ese momento se produce. Y lo hacen con el corazón frío. Yo que te quiero, si me separara de ti, haría tal. Pero eso que nosotros no sabemos hacerlo, lo hacemos todo en caliente. Y creo que deberíamos aprender a poner límites antes de amar, ¿no? Antes de tirarnos a la piscina. No se reconocía, estaba consiguiendo su propósito de aislarse y empezar a morir en vida, como las esposas de los faraones egipcios que se enterraban con ellos. Lamentablemente, en nuestra sociedad hay muchas muertas en vida, porque lo que aflora es una parte de lo que realmente pasa. Lo que yo he pretendido en Maldito Amor es explicar que eso que se ve como portada de periódico o como apertura de telediario es una situación normal que le puede pasar a cualquiera, en la que podemos vernos cualquiera, y he procurado que se entienda por qué cualquiera podemos estar ahí, cualquiera. Y mientras más buena, más perfeccionista, con más deseos tengas por agradar a los demás, más te importe la felicidad de los demás, más papeletas tienes.
Podemos decir que Maldito Amor es una novela en la que el maltrato psicológico está permanentemente y que funciona como el maltrato psicológico, es decir, define muy bien porque vas metiéndote poco a poco, ¿no? Claro, es que yo creo que si tú tienes una relación que das 3 veces con un chico y en la cuarta te suelta un bofetón, tú te vas corriendo, o sea, evidentemente. Cuando llegamos a tratar el tema del deseo, de la muerte propia o de la muerte ajena, como se trata en Maldito Amor, es porque hay un trabajo previo detrás. Hay un trabajo de destrucción, de aniquilación de la autoestima y hablamos de quizá de una situación extrema, quizá de una situación que acaba en muerte, pero hablamos de cómo una relación que en principio puede parecer idílica y lo deseable, lo que llevas deseando desde que eres pequeña, te convierte en una víctima y en una asesina. ¿Por qué nos engañamos tanto? Esto no es una frase, es una pregunta. Pues yo creo, mira, yo esto lo cuento en conversaciones, nunca lo he contado en una entrevista, pero yo hice una terapia para descartar el autoengaño, para aprender a no autoengañarme, porque yo me di cuenta hace como 15 años o algo así que yo tenía un problema, que yo decía, no voy a ir, y me decían, ¿por qué no vas? Porque no me apetece, o porque, bueno, porque es que tal, y entonces no iba porque tenía miedo a algo, ¿no? Entonces, sentarte delante del espejo y llamar a lo que sientes por tu nombre, por su nombre, es un verdadero aprendizaje que te hace vivir mucho mejor y mucho más serena, pero es muy complicado, y es mucho más fácil autoengañarse porque vives de una manera más fácil. Decirte la verdad a ti misma es muy difícil, muy difícil. Yo llamo a las cosas por su nombre y quizá a la gente le espante, ¿no? Yo, por ejemplo, me dices, ¿qué sientes frente al lanzamiento del libro? Yo digo, miedo. No, hombre, ¿miedo por qué? Pues sí, miedo a que he encontrado una pasión y a no poder seguirla desarrollando porque a la gente no le guste. Tengo miedo. Y no pasa nada, tengo miedo. Tengo miedo. Y el miedo es subjetivo y el riesgo es objetivo. Probablemente no se corresponda porque todo pinta muy bien, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si no nos autoengañáramos desde jovencitas, la vida nos iría muchísimo mejor. Y desde jovencitos, el autoengaño yo creo que no tiene género. Yo creo que se autoengañan los chicos igual que nos autoengañamos nosotras. Y con otros autoengaños. Con otros autoengaños diferentes, pero también se autoengañan. Entonces yo creo que hay que ser honesto con uno mismo, mirarse al espejo y procurar evitar las consecuencias que tiene engañarte. Es que al final hacerse trampas al solitario no es inteligente. ¿Cómo has sentido escribir que alguien tiene deseo, necesidad y capacidad de matar a alguien? Como un drama. O sea, yo en el capítulo 13 dije, hasta aquí he llegado, esto es angustioso, yo no quiero que nadie viva la angustia de esta historia. Y mi editora y mi jefe director marido, que lo estaban leyendo, me dijeron que era buenísimo, que tenía que seguir, y lo seguí, o sea, he seguido escribiendo protestando todo el tiempo, porque me daba miedo, ¿no? Y además lo estaba pasando mal, porque creo que he vivido, yo durante mucho tiempo he sido abogada, y aunque parezca que hablo mucho y lleno los silencios, he aprendido gran parte de lo que sé de escuchar a los demás. Y lo que yo he aprendido de la naturaleza humana, de cómo el instinto de supervivencia nos puede hacer llevar a desear la muerte de otro, ha sido muy difícil de explicar, muy difícil, muy difícil. Pero no es más que lo que he oído muchas veces, morir o matar. Clea son muchas mujeres, ¿verdad? Clea son muchas mujeres, Clea tiene algo de todas. O sea, yo creo que al principio, y yo creo que no es la primera vez que pasa, en mi primera novela pasó igual, ¿no? El personaje al principio es un personaje que hasta te cae mal porque piensas que lo tiene todo, porque yo dibujo personajes que lo tienen todo. Y luego te das cuenta de que no, de que la vida es muy complicada para ella,
pero Clea tiene la mujer fuerte, la frágil, la animada, la que lo hacía todo, la que se atrevía, la valiente, la canalla, la modosa. O sea, yo creo que en Clea están todas las mujeres, porque en Clea están todas las susceptibles de encontrarse con un Henry, mirarle a los ojos y decir, tú no eres así, conmigo vas a ser distinto. Esa especie de... Eso lo hemos pensado todas alguna vez, ¿no? De que vamos a cambiar a alguien, ¿no? Eso hemos pensado todas. Eso también habría que enseñarlo desde el minuto uno. La gente, mira, yo recuerdo una señora mayor que me dijo un día, la gente no cambia y si cambia es a peor, ¿no? Y la gente puede modificar, cada persona puede modificar sus actitudes, pero no su esencia. Y eso sí, a las chicas jóvenes, que no se crean que son Dios, que no se cambia a nadie. No podemos jugar a ser Dios. Intenta enamorarte de alguien de un modo sano por una vez. Esas palabras estuvieron omnipresentes desde que decidió acabar con Henry, también durante los 3 días en el infierno neoyorquino. Es que hay que enamorarse de una manera sana. Y ahora es todavía más difícil porque la inmediatez, a mí me preocupa mucho la gente joven, muchísimo. Me preocupa mucho el modelo de relaciones, de la inmediatez, de que si algo no les funciona, enseguida buscan otra cosa porque lo tienen todo tan al alcance de la mano, que me parece que de eso que es algo buenísimo para ellos, que tienen el acceso a la información, el acceso a otros mundos, también van a venir muchos problemas en las relaciones humanas. Y es verdad que yo creo que deberíamos vigilar que todas nuestras relaciones, no solo las de amor, también las de amistad, las de familia, fueran sanas, porque es que es nuestro núcleo duro, y si el núcleo duro está podrido, nuestra vida no puede ser una buena vida. Bueno, porque en el fondo, acaban destruyendo el verdadero núcleo duro, que es uno mismo, ¿no? Que eres tú, claro, o sea, nadie se queda, o sea, yo que he hablado con muchas Cleas en mi vida, muchas Cleas, y que además que esperaban en mi consejo y soluciones, yo siempre he dicho, de esto no se sale sola, no se sale sola, hay que buscar ayuda, porque por muy fuerte que una se crea, una relación destructiva, o que uno se crea, porque esto le pasa también a algunos hombres, cuando se tiene una relación destructiva, uno acaba dañado y no puedes seguir viviendo como si no te pasara nada. Tienes que recuperar lo que has perdido de ti, sanar las heridas y volver a vivir, porque si no volverás a caer en manos de otro Henry o de otra persona que no sea con la que no puedas mantener una relación sana. Las relaciones de poder en el amor deberían estar prohibidas. Y son muy comunes. Son muy habituales, son muy habituales. Las relaciones de poder, la sumisión en una relación de pareja es muy habitual y es muy peligrosa, tanto para una persona como para la sociedad en su conjunto. Que una sociedad se construya con relaciones de poder dentro de las parejas es brutal. O sea, tiene unos efectos horribles sobre la educación de los más jóvenes, sobre la vida de las personas, sobre la salud mental, sobre la forma de relacionarnos. Es muy importante las relaciones humanas porque al final pierdes poder. Cuando tienes una relación, pierdes poder sobre ti mismo porque ya no te preocupas solo por ser feliz tú, te preocupas por ser feliz tú y porque sea feliz el otro. Si enfrente tienes a alguien que te corresponde y que busca lo mismo, es una suma y una multiplicación y una elevación a la enésima potencia. Si alguien te pone el pie encima del cuello para que no puedas seguir, te lleva a eso, o a desear matar o a desear morir. Si alguien te lo pone y tú te dejas. Claro, pero es que no es tan fácil, o sea, quiero decir, lo de dejarse, lo de culpabilizar a quien cae en una situación así, es una cosa un poco fea y sobre todo es una cosa un poco primitiva, porque ya sabemos que alguien que tiene una relación tóxica, alguien que ejerce poder sobre ti en tu relación, suele ser un narcisista perverso. Es la definición que a mí más me gusta, que no es mía, es de Miguel Lorente,
Y un narcisista perverso no ataca de frente, te conoce, conoce a su presa y va haciendo mella, y eso te destruye. Entonces, no es que te dejes, probablemente al principio plantes resistencia, pero es que probablemente al principio sea tan maravilloso que te haga ser adicta a esa relación. Los corazones a veces también tienen cerebro y otras incluso lo pierden. Es esa adicción de la que hablas, ¿no? Cuando el corazón pierde el cerebro, estás perdida, te estás destrozada. Y yo siempre digo que el corazón está en un sitio perfecto entre el estómago y la cabeza, porque al final es lo que nos neutraliza los impulsos más viscerales y los pensamientos más racionales, ahí en medio colocadito. Pero cuando te dejas arrastrar por la pasión, por la generosidad, por la culpa, por la pena, ese día, si Henry te mira a los ojos, estás perdida. Y hay muchas mujeres en Clea y hay muchos hombres en Henry. Me ha sorprendido mucho que todavía la ha leído poca gente, porque bueno, hoy la novela sale hoy al público. Pero los hombres que la han leído, periodistas para entrevistarme, gente, buena gente, se ha identificado en cosas pequeñas como en castigar con los silencios. Hay mucha gente que castiga con el silencio. Y yo creo que hay detalles que aislados pues no tienen importancia, pero también me hace reflexionar a los hombres en su comportamiento y a las mujeres, porque castigar con el silencio castiga a mucha gente. Ahora que somos modernos se le llama ghosting, pero toda la vida se ha castigado con el silencio, toda la vida. Y no hay un castigo peor que una desaparición, la ausencia, que te castiguen con la incertidumbre que genera la ausencia. Y eso, en mayor o menor medida, me apostaría algo importante a que todo el mundo que nos esté leyendo o escuchando lo ha sentido, o lo ha hecho. Vamos. O lo ha hecho. No hay duda. Todos tenemos un angelito y un demonio en nuestra personalidad. Total. Y un warning que ella seguía sin entender. ¿Qué mensajes, qué alarmas tienen que dispararse para entender? Siempre hay algo, un pequeño detalle, que te hace darte cuenta de que algo no funciona, ¿no? De mi vida anterior como abogada, yo siempre contaba una anécdota de una mujer a la que su marido le pegaba como 3 o 4 veces por semana. Y jamás se le pasó por la cabeza denunciar, nunca. Y un día él llegó a casa y le dijo, estoy harto, bueno, Dios lo dijo de otra forma, imagínense, de la foca de tu madre, que es una gorda y fea, y bueno, total, que puso verde la madre. Y la mujer se fue a la comisaría y denunció, y claro, llegó a la policía y a la policía no le contó que le pegaba, le contó que había más gorda a su madre. Claro, la policía la volvió a mandar a su casa, porque ella tenía tan normalizada la violencia que lo que a ella le había dolido era lo que no era punible, que era que ofendiera a su madre. Claro, tú vas y cuentas eso y no cuentas que te pegan, pues la policía dice, mire señora, es que esto no tiene importancia. Y yo creo que cuando una descubre su propia alarma, su propia alerta, cuando la alerta salta, hay que buscar ayuda en alguien que te enseñe a construir el relato de tu vida y a superarlo. Porque probablemente lo que a ti más te duela no sea lo más punible, ni sea lo más alarmante. Es lo que más te ha dolido en ese momento. Algo que te ha hecho que el resorte estalle. O muchas cosas que te hacen a ti y que consientes porque tenemos una educación muy de mantener la familia unida y un día ves que algo le pasa a tus hijos o que tus hijos ven algo que no te guste y es cuando reaccionas, ¿no? Que eso es un poco también lo que vivió Liz, otra de las grandes personajes del libro, que
que también tiene que es un personaje más secundario, pero que tiene una historia muy protagonista, muy protagonista, muy protagonista. Está como Las amigas marcando mucho, porque además marca a Henry y marca a Clea también. Claro. Es tremendo y con una responsabilidad, bueno, no, que vamos a destripar el libro, pero... Bueno. Si estás pelona no te quiero, si estás pelona no te quiero, si estás pelona no te quiero. Hasta que el pensamiento explotó en su cabeza y se puso en pie, convulsa, asustada. Si estás pelona no te quiero es una frase de un cuadro de Frida Kahlo. Y bueno, pues ahí he hilvanado la historia de uno de los grandes iconos para las mujeres, que es Frida, que cuando se divorció se cortó el pelo y se hizo un autorretrato con una tijera en la mano, y como diciendo el poder que hay en las melenas femeninas, ¿no? En el cabello, ¿no? Lo que está asociado al poder de las mujeres por el pelo. En esta, no lo voy a destripar porque casi nadie va a saber qué es. Una de las perversiones del libro es que Henry era tricófilo. Y entonces el pelo tiene una importancia muy grande, porque su filia sexual estaba vinculada con la melena de Clea, con las melenas en general. Y perder la melena era perder el poder. Y ella quiso perder el poder en directo, delante de todos. Otra cosa que está ligada con la frase que voy a hablar ahora, ¿no? Que voy a decir ahora, yo creo que queda muy claro en Maldito amor con H, que cualquier mujer, no importa de dónde viene, la edad, la educación, el estrato social, cualquier mujer puede caer en un Henry de la vida, ¿no? Cualquiera. Dices, nadie va a creer que una mujer fuerte e independiente lo pasa mal. Es de las cuestiones más difíciles, sobre todo cuando una llega a convertirse en parte de esa especie a la que los demás consideran inmortal y piensan que no le llueve encima. Yo creo que muchas pertenecemos a esa especie. Tú, yo. Yo recuerdo una amiga a la que, periodista, a la que imputaron por una cosa que, bueno, pues luego se vio que no tenía ningún sentido, y la llamé y no me cogía el teléfono. Y le dije, cógemelo 30 segundos, te digo una cosa y me cuelgas. Entonces, cuando me cogió el teléfono, le dije, no esperes que nadie entienda que estás sufriendo. Y es que parece que algunas no sufrimos, y sufrimos igual. Lo que pasa es que todos tenemos un escudo para manifestarnos, para estar ante el mundo, y mientras más expuesto estés, más duro y más grande es el escudo. Y parece que no sufrimos, pero todas sufrimos. Yo lloro mucho y creo que tú también lloras, y lloramos todas y lo pasamos mal, y no tiene por qué interpretarse que seamos fuertes para afrontar nuestra vida en que no sufrimos. Claro que sufrimos, sufrimos todas. Y yo creo que es muy importante que se sepa que la vulnerabilidad no es una cosa personal, o sea, que quien nos lea, quien nos oiga, que entienda que igual de vulnerables que son ellas, somos nosotras, y que cada una lloramos a nuestros tiempos, a nuestra forma, aunque procuremos dar una apariencia de fuertes. Yo lloro mucho todavía, y he llorado muchísimo, y es lo que decíamos antes, lo de vivir intensamente, lo de arriesgarte, lo de probar, tiene que unas veces aciertas, otras veces te equivocas, y en medio de eso lo pasas muy bien y algunas veces un poco mal. Dices, la vida, ¿no? Claro, tú dices, lloro mucho todavía, y lo que te queda. Hombre, además yo soy llorona y además me emociono. Porque además llorar no solamente lloras por la pérdida o por dolor, ¿no? Lloras yo me emociono de mucho, emoción. yo me emociono mucho.
y me emociona la gente que me quiere. Me emociona la gente que me quiere, me emociona la gente que se esfuerza por hacer algo, y me emociona el arte, y me emociona la vida, y me emociona muchas cosas. Yo soy llorona por naturaleza. Fíjate qué casualidad que la siguiente frase es: pobre Henry no sabía gestionar sus emociones. Estaba necesitado de cariño y de comprensión. Ambos habían tenido suerte. Ella se encargaría de entenderlo y de ayudarle a superar situaciones así. Pronto cambiaría de actitud. Ahora eran un equipo. Quería ser perfecta para él. Tenía miedo a defraudarle. Miedo a defraudar. Eso. Miedo a defraudar, eso lo hemos tenido todos, ¿no? Bueno, yo sigo teniendo miedo a defraudar. ¿A ti misma o a los demás? A mí misma y a la gente a la que quiero, a la gente que me importa, a la gente a la que respeto. Yo tengo hecho un máster en que la gente, la opinión pública puede quererte o no quererte, o sea, el común de los mortales es algo más abstracto. Pero yo compito conmigo misma por hacerme mejor cada vez, entonces tengo miedo de defraudarme a mí, soy muy estricta conmigo misma, muchísimo, pero procuro ser honesta, buena y hacer todo lo que puedo para que aquellas personas a las que os quiero no defraudaros nunca, porque yo sé que entenderíais que me equivocara, pero no que os traicionara, o que no diera lo mejor de mí porque algo saliera bien. Los que te queremos nos sentimos emocionados. Así. Bueno, qué bonito. Desde que aquel exnovio le había dado una bofetada, había escapado de cualquiera que intentara tratarla mal. Bueno, es que yo creo que todo en la vida es un aprendizaje. Nada para saber de qué huir como haberlo conocido. Y Clea había tenido una pequeña dosis de una historia mala, pero había sabido escapar. Y eso no le dio el antídoto para no mirar a Henry. Ojalá todas las personas que dicen que nunca les pasaría a ellas no se encuentren con algo así en el camino. Y cada vez el dolor le impresionaba menos porque ya era costumbre. Es un poco lo de la rana, ¿no? Lo de la rana, la fábula de la rana que muere cocida en el agua, pero también es un experimento que hicieron, creo que fue la Universidad de Harvard, con unas ratitas, que las ratas les ponían un circuito para llegar a la comida y en medio del circuito les ponían una descarga eléctrica. Entonces las ratas iban todos los días, tenían una descarga eléctrica, se volvían, pero claro, cuando ya tenían hambre sabían que tenían que pasar por la descarga eléctrica para poder comer. Llegaba un momento en que las ratas no notaban la descarga eléctrica, porque lo que necesitaban era comer. Y eso es un poco lo que me has preguntado. Un ejemplo de cómo al final acabamos acostumbrándonos al dolor y acabamos interiorizándolo como una normalidad. Buscando el deseo, buscando el cariño, buscando la protección. Yo creo que el sexo, y esto es algo sobre lo que he hablado muchísimo con muchas personas que han tenido relaciones tóxicas o incluso en grados mucho más fuertes. El sexo con alguien que procura tener una relación de poder contigo es adictivo, fuerte, y de hecho muchas personas que pasan por esta situación luego tardan en encontrar relaciones sexuales satisfactorias, porque es tan fuerte, tan brutal, y se genera una adicción tan grande entre las personas en la parte física, que luego es muy difícil volver a encontrar una normalidad, una relación de sexo como comunión, como cariño, porque te acostumbras a algo en lo que el poder manda. Y el poder, cuando se mezcla con los fluidos y con la piel, es brutal, es casi mágico, pero en sentido negativo, ¿no? Y eso luego cuesta muchísimo volver a adaptarte a una relación de sexo, de cariño, de placer. Yo creo que cuando te metes en una relación así, el
El sexo es un punto importante, pero es la necesidad que tenemos de que nos quieran. Yo creo que en la vida todos necesitamos que nos quieran, y como alguien juegue al te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te pones un reto para conseguir que te quieran. Y eso a muchas personas las lleva a la destrucción o a la muerte. Eso es creo que es de lo más demoledor. De lo más demoledor en general y en Maldito Amor, desde luego. Todos necesitamos que nos quieran, es el resumen de la vida. Eso es. Y ella necesita que la quieran. Ella necesita que la quieran, sobre todo la primera vez que alguien, o sea, Clea era una mujer que tenía un listado de relaciones en las que ella se había cansado siempre. Y él no se cansaba de ella, no se cansaba. Otro temazo. Llegué a pensar que sus reacciones dependían de mi comportamiento. La culpa. La culpa. La culpa es uno de los grandes temas de este mundo. La culpa. A mí la gente me dice que el dinero mueve el mundo. Yo siempre digo que no, que en una coctelera agitas la culpa y la pena juntos y destrozas a cualquier persona. Como tú te sientas culpable y sientas pena por alguien, prepárate porque has conocido la destrucción de tu personalidad. La culpa y la pena juntos son el veneno más grande que hay. Silencio, the end, the beginning. Silence, final, principio. La muerte, la vida, la libertad, la ansiada libertad. Fin. Lo terminé bien. La libertad. La libertad. Hay que vivir libres e independientes. La clave para ser felices y para amar felices es ser independiente, tener la llave de la puerta. Poder irte y saber que te quedas porque es donde mejor estás. Y yo creo que si todas consiguiéramos estar donde queremos estar, todos en general seríamos mucho más felices. Porque hay mucha gente que vive vidas que no le corresponden porque se autoengañan. Los niños, la familia, el que dirán, el tal. Hay que vivir. Mira, yo que ya he hablado de mi amiga Luisa, que ha muerto esta semana, fui a verla unos días antes y me dijo, el futuro no existe, existe el presente, carpe diem, vive la vida y rodéate bien. Y ella sabía lo que decía porque ella construyó una relación de amor en igualdad que le duró casi 60 años. Y yo creo que ahí estuvo la clave de su felicidad. Y eso es lo que yo le deseo a todo el mundo, que si leyendo Maldito Amor intuyen que algo en su vida no funciona, que empiecen a pensar. Fin. Que empiecen a pensar, next, y que no se mata a nadie. Que lo que no podemos hacer las buenas personas es convertirnos en delincuentes porque alguien nos lleve a ser nuestra peor versión. Bueno, espero que te hayas dado cuenta de las maravillosas frases que has escrito. La verdad es que me impresionó un poquito, ¿eh? Y de la fortaleza y la profundidad que tiene Maldito Amor. Maldito Amor se ha escrito solo. Yo no hice sinopsis desoyendo a mis editores y creo que este era el libro que yo tenía que escribir en algún momento de mi vida. Y se ha escrito solo, usándome y la verdad es que lo he pasado mal y me ha costado muchísimo. Igual que con el otro disfruté una barbaridad, con este he sufrido bastante. Y ahora espero que le guste mucho a la gente y que sirva para que aprendamos algo de nosotros mismos y de los demás. Yo creo que va a gustar mucho y te auguro mucho éxito. ¿Sí? Sí. Ay, yo tengo miedo. Tengo miedo y además es que no me preocupa decirlo. Y además, de verdad, por favor, película. Eso dice todo el mundo, que es una película. Una película, pero es como de, o sea, yo Amenábar, que lo lea Amenábar, o sea, oye, es una película para Amenábar. Pues vamos, después de esta conversación le voy a mandar uno a Amenábar, imagínate. Mándaselo. ¿Te imaginas?
Vamos, tendrías que hacerte un cameo. Bueno, feliz, mientras no sea Clea. Bueno, no, Amalia es un personaje que nos gustaría Sí, hacer a todas, ¿no? me gusta. Sí, Amalia es un personaje que Amalia. nos gusta a todas. Me encanta Amalia. Sí. Sí. Pues nada, pues oye, ojalá le guste mucho a la gente, que yo lo que quiero es ser escritora de vieja. Cuando sea vieja tengo clarísimo que lo que quiero ser es escritora y necesito el apoyo y la ayuda de todos para poder seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Charo, qué bonita conversación.